Ok, aprovechando la fecha, pues dije, pues me voy a disfrazar, no sé, no pensé que me viera tan ridícula, pero bueno, viendo el resultado, pues ni modo. Igual creo que a mitad de todo esto me voy a quitar las orejas porque neta ya me están hartando y eso que apenas me las acabo de poner, así que... En 1968, los Beatles van a la India buscando iluminación espiritual. John buscaba paz, Paul buscaba inspiración musical, Ringo no sé qué buscaba porque al final se fue bien temprano, y George era el que más conectaba con todo esto. Y todo parecía perfecto. Túnicas blancas, flores, meditación, comida vegetariana, música, inspiración. Pero entre tanto mantra, tanto silencio, algo raro pasó. En la comunidad McLennan se cree que la ruptura no fue ni por Yoko, ni negocios, ni demandas, ni Allen Klein. La separación inició por algo que pasó ahí en la India. Algo que ocurrió entre John y Paul. Nadie sabe exactamente qué pasó, qué sucedió, qué aconteció. Algunos dicen que pelearon, otros dicen que lloraron, y hasta otros dicen que se miraban demasiado en medio de todo esto. Pero todos coincidimos en algo. Después de la India, nada volvió a ser igual. Y claro, podría ser una coincidencia o podría ser el comienzo del misterio más románticamente perturbador de toda la historia del rock. Pero para empezar con todo esto, tenemos que retroceder el tiempo a 1967, o sea, un año antes. En 1967, John y Paul eran uña y mugre, literal. Si respiraba uno, el otro ya estaba tosiendo igual. Si uno decía, oye, tengo una idea para una canción, el otro ya estaba componiendo el coro. O sea, los dos eran literalmente inseparables. Lizzie Bravo comentó: para alguien como yo que solía pasar el rato en la casa de Paul y los estudios de EMI a diario, en ese momento esta foto es una foto bastante normal. Muchos días John fue a la casa de Paul por la tarde y se fue de allí para ir a los estudios más tarde. Ese día, Paul condujo su Mini Cooper a los estudios y John estaba con él. Si vieran cuántas fotos hay de John yendo a la casa de Paul o saliendo de esta, son bastantes. Y lamentablemente yo he encontrado fotos contadas de estos dos juntos, pero igualmente gracias a Dios hay bastantes citas que confirman que estos dos eran realmente inseparables en ese año. Lizzie Bravo siguió diciendo: solíamos ir a la casa de Paul por la tarde. John iba allí más a menudo. George y Ringo también, pero John iba demasiadas veces. Luego irían al estudio, algunas personas se quedarían para verlos salir de la casa y otros estarían esperándolos en el estudio para verlos llegar. Ya sé que lo he recalcado muchas veces, pero es increíble cómo muchas personas alrededor en este año empujan a la idea de que estos dos realmente eran muy unidos en el 67. Incluso George Martin dijo: se incitaban el uno al otro y se ayudaban mutuamente. Si se quedaban atascados, cuando John quería escapar de los suburbios, o sea, cuando John quería tomarse un respiro, conducía y pasaba toda la noche en casa de Paul. Además, no está de más mencionar que John solía dejar su ropa en casa de Paul y obviamente Paul la llegaba a usar. Y hay bastantes fotos donde estos dos comparten prendas, pero bueno, aquí les dejo una cita. Un jersey de puntos sin mangas estampados en Burdeos, blanco, amarillo, verde y gris, con la etiqueta tejida del fabricante, John Waits de Sings, cosida en el interior acompañado de una carta de autenticidad mecanografiada firmada por el guitarrista de Wings, Denny Laine, que indica que el jersey perteneció en varias ocasiones tanto a John Lennon como a Paul McCartney. John lo usó durante varios años y luego lo dejó accidentalmente en la casa de McCartney en Londres. Paul lo usó durante algún tiempo hasta que finalmente me lo dio a finales de los 70. En el libro de The Beatles London, Regent's Park, Círculo Exterior, la ubicación de una fotografía inusual de John y Paul tomada el 13 de abril de 1967
La imagen sugiere que los dos Beatles habían salido de la casa de Paul en St. John's Wood, conducidos a Regent's Park, estacionados junto a la pared en la parte trasera de 2 Chester Terrace. Habían sacado a pasear a la perra de Paul, Martha, entrando y saliendo del parque de Chester Waldgate, John sosteniendo a Martha mientras Paul caminaba hacia el lado del conductor de su Aston Martin, con las llaves en la mano listo para abrir las puertas y conducirlos a casa. Uno de los sorprendentemente pocos ejemplos de una foto de paparazzi de los Beatles tomada sin su consentimiento se publicó en el periódico Guardian a la mañana siguiente. Tú me dirás, loquita, ¿a poco no se daban cuenta de estas personas estúpidas pendejas que estos dos estaban demasiado tiempo juntos? A lo que yo te contesto, bebé, si supieras. Tienen que recordar también que en el estudio a Paul se le llamaba la princesa de Paul, que estaba lo suficientemente extendida como para que se mencionara casualmente en el libro de 1972, con el nombre Apple to the Core. E incluso había otros apodos y chistes sobre ellos. E incluso se rumoreaba constantemente entre los conocedores, pero no en los medios de comunicación. Yo había escuchado que Brian tenía un tipo de dominio sobre los medios de comunicación en ese entonces, por lo que se sabe hoy que muchas cosas de los Beatles no se publicarían en ese entonces. Por esta razón, la muerte de Brian más tarde complicó las cosas para John y Paul, como ellos tomados de la mano públicamente por Londres mientras paseaban a Martha. Algunos periodistas, sin embargo, han insinuado sutilmente que hay mucho más para ellos de lo que la gente pensaba y que hay algo inusualmente y emocionalmente cargado en su relación. Murray Connolly, quien dijo: "Mi papel como periodista era cubrir el acto final de la carrera de los Beatles y observar las consecuencias en gran parte, aunque de ninguna manera totalmente, con John y Paul. Hubo algunos momentos extraños y reveladores durante esos días". Incluso en otra ocasión más recientemente dijo: "Estos dos se casaron antes de que llegara Yoko, aunque ambos tuvieron novias antes". Y que para Paul su asociación con John era más importante que su relación con Jane. Incluso el tema de Jane con John es un tema muy interesante, porque ella también llegó a sentir unos celillos por la relación de John y Paul, y porque estos realmente eran muy cercanos. Pero eso se merece un video individual, la verdad, vale la pena. Pero bueno, en 1967 pasó, creo que el momento donde hubo más conexión entre estos dos. La vez en la que Paul probó una sustancia ilícita por amor a John. Y vaya, no son solo mis palabras. Hay personas que dicen que Paul lo había probado antes y hay otras que dicen que todavía no lo probaba. Ustedes deciden qué creer. Pero bueno, en el 67 John ya había experimentado con esta sustancia e incluso ya la había ingerido con su esposa de ese momento, Cynthia Podwell. Pero para entender por qué John ya consumía esta sustancia tenemos que irnos hacia atrás, 1965. Durante una cena con el dentista de George Harrison, John Reilly, y su esposa, John, George, Cynthia y Patty, el dentista, sin avisarles, les hizo la hemotiza insana, les puso literalmente esta sustancia ilícita en el café. Ok, aunque John ya había probado esta sustancia ilícita, la consumió accidentalmente en 1967 y literalmente estaba arriba en el techo diciendo pendejadas como soy el rey del mundo, y pues obviamente George Martin, Paul tenían un chingo de miedo de que este güey se fuera a romper la madre. Así que lo que hicieron fue bajarlo y llevarlo a su casa. Y Paul, al ver que John no estaba en sus 5 sentidos, se encerró con él. Y por lo que quieras, por amistad, por amor, pero él ahí se quedó con él. Ahí estuvo para él y no lo abandonó. E incluso se sabe que esta fue la primera vez que estos dos juntos consumieron esta sustancia. Después de esto, la relación de estos dos fue realmente más fuerte. Esto fue también parte de lo que yo siento y creo que impulsó a que la relación fuera más fuerte de lo que era antes.
Ray Connolly, de hecho, ya sé que ya lo cité anteriormente, pero esto también es importante. Dijo que ella me dijo que también no estaba contenta con las drogas, que eran tan comunes entre las estrellas de rock de ese entonces como lo son ahora, y definitivamente no estaba entusiasmada con la amistad de Paul con algunos de los Rolling Stones. Tal vez Jane quería que Paul fuera algo diferente de lo que era, más como el joven en la imagen pública de la pareja perfecta, pero eso no era lo que él quería. Y además, algo más importante para Paul que su relación con Jane era su asociación con John Lennon, a quien había conocido poco después de que su madre muriera de cáncer de mama cuando él tenía solo 14 años. E incluso Jane dijo: cuando volví después de 5 meses, Paul había cambiado mucho. Estaba con LSD que no había compartido. Estaba celosa de las experiencias espirituales que había tenido con John. Y aunque ustedes no lo crean, hay demasiada evidencia que deja ver que entre Jane y John no había ninguna buena relación. Pero bueno, como dije anteriormente, eso es tema para otro video. La idea de ir a la India nació principalmente y obviamente de George Harrison. Y desde 1966 se sabe que él estaba fascinado con la cultura de la India y también con el sitar. Y también después de conocer a Ravi Shankar, que era su maestro y su amigo. Mientras los demás Beatles seguían enredados en la fama, George buscaba algo como más espiritual, algo que le diera sentido a todo el caos de los Beatles. En 1967, George y Patty conocieron al Maharishi Mahesh Yogi en Londres y se sintieron muy atraídos por su enseñanza de la meditación trascendental. Y fue George Harrison quien animó al resto del grupo a ir al Rishikesh, al ashram del Maharishi en 1968. Él quería que los 4 vivieran esa experiencia de desconectarse de las drogas y se volvieran a sentir también unidos como antes. Antes de que sucediera todo esto de la India, unos meses antes, en agosto de 1967, cuando los Beatles iban a Bangor, Gales, para asistir a su primer retiro del Maharishi Mahesh, pasó un evento muy simbólico. Hubo un evento en el que se visibilizaba la distancia que había entre John y Cynthia en ese entonces. Para llegar a su destino tenían que tomar un tren, y fue lo que hicieron. Había una multitud exorbitante de personas y periodistas alrededor de ellos. Estaba George, estaba Ringo, estaba John, estaba Maureen, Patty y Cynthia. Todos iban con una prisa muy grande, pues el tren estaba a punto de tomar su camino. Y estos iban en prisa, iban tas. Todos lograron entrar al tren. George, Ringo, luego Patty y Maureen, y al último estaba Cynthia, pero estaba muy lejos y fue dejada atrás. Las puertas se les cerraron en la cara mientras el tren avanzaba. Pues obviamente se desesperaba porque veía que el tren estaba avanzando y la estaba dejando atrás. Cynthia lo relata en su libro John del 2005. Llegamos tarde a la estación de Euston y había un caos total. La multitud rodeaba todo el tren. John subió rápidamente con los demás mientras yo quedé atrás entre la gente sin poder alcanzarlo. Cuando finalmente logré llegar, el tren ya se había esfumado. Neil fue muy amable y me llevó en coche hasta Bangor. Esto pasó el 25 de agosto de 1967, antes del viaje de la India. Y ya sé que se preguntan ¿dónde está Paul? ¿Y Paul dónde está? Bueno, según el testimonio de Derek Taylor, su publicista, y de la propia Jane Asher, ese día la estación estaba completamente colapsada, como ya se los había dicho anteriormente. Por seguridad de Paul y Jane, fueron escoltados pero por otra entrada lateral y abordaron en el tren desde un vagón diferente. Es decir, no pasaron por el andén principal donde estaban todas las cámaras, donde ahí sí pasaron los demás. Y se pudo grabar el lamentable suceso que le sucedió a Cynthia. A beautiful fella, you know, and it's terrible. What are your plans now? Well, we haven't made any. You know. I mean, we only just heard, haven't we? Después de haber llegado a Bangor, un domingo 27 de agosto, mientras ellos seguían allí, reciben una llamada. Brian Epstein, su manager, figura paterno y protector, había sido hallado muerto en su casa en Londres,
por una sobredosis accidental de pastillas para dormir. La verdad, siempre será algo muy triste el hecho de que Brian haya muerto literalmente el mismo año en el que se legalizó la homosexualidad en Inglaterra y en Gales. Y algunos dicen que se ahogó y otros dicen que fue accidente lo de tomar tantas pastillas, pero igualmente es muy triste. Ok, ahora sí ya estamos en 1968. Perdónenme si tardé mucho en llegar a lo que ustedes vinieron, pero realmente todo lo que mencioné anteriormente era muy importante para aclarar algunos puntos que vamos a tocar ahorita. Los Beatles llegaron a la India buscando paz, iluminación y probablemente una mejor conexión espiritual. Pero lamentablemente para algunos el viaje no fue lo que esperaban. Siempre se me va a hacer muy tierno que Ringo fue con sus propias cositas para comer porque él era alérgico a la mayoría de cosas. ¡Qué lindo! En palabras de la propia Cynthia, ella pensaba que este viaje podría arreglar su matrimonio, ya que como dije anteriormente, estos dos ya habían tenido una desconexión muy notoria. E incluso ella lo relata en su libro que ella lo que esperaba era que el viaje a la India pues los volviera a conectar. Pero John ya estaba en otro canal. Incluso 2 semanas después de llegar a la India pidió que pues se le colocara en una habitación diferente a la de Cynthia para meditar mejor. Pero mientras tanto, ¿quién crees que estaba casi todo el tiempo con él? Exacto, Paul. Porque aunque todos fueron al retiro, John y Paul parecían tener su propio retiro aparte. Incluso Patty Boyd lo mencionó. En una entrevista le preguntaron: ¿hay algo en una de tus fotografías que te haga sonreír porque sabes lo que está pasando detrás de la cámara? A lo que Patty responde: había una fotografía que tomé en la India y los Beatles donde escribían música para el álbum blanco. Fue un momento muy creativo, pero tengo una foto de Paul y John sentados juntos. John solo está mirando a Paul y Paul está haciendo una especie de cara y solo desearía saber lo que habría estado diciendo. Pero algo estaba pasando. O sea, más claro no creo que lo quieran tener, ¿verdad? Y o sea, si hasta Patty lo dice, no mames, es por algo. Y además de esta foto de Patty hay otros videos y otras fotos donde demuestran que estos dos realmente en este viaje tenían una conexión muy bonita y muy cercana. E incluso en Across the Universe, The Beatles en India, se dice que estos dos nadaban desnudos en la India. Las aguas frescas también tentaron a John y a Paul a darse un chapuzón en el río. Algunas veces se quitaron la ropa silenciosamente y se metieron completamente desnudos. Bueno, él pasaba más tiempo con John que con su prometida. O sea, si el compromiso hubiera tenido un tercer testigo, probablemente habría sido John Lennon. Y ahí está lo curioso. 1967 fue el año en el que Paul se comprometió, pero también el año en el que John y Paul estaban más unidos que nunca. Y mientras las flores de aquel verano se marchitaban, algo ya se estaba rompiendo. En el amor, en el grupo y en lo que se vendría después. Hay que recordar también que, como dije anteriormente, John pidió una habitación para él solo, para meditar mejor 2 semanas después de este viaje. Y Dios mío, si hasta Patty lo notó, obviamente los demás lo notaron. Nosotros lo notamos. Y ustedes podrán decir, pero pidió un cuarto individual porque extrañaba a Yoko. Había empezado a escribir I'm So Tried porque extrañaba a Yoko. Yoko literalmente era la acosadora número 1 de John Lennon. Y se sabe porque Cynthia lo dijo múltiples veces en su libro. Cynthia dijo: Yoko llamaría a la casa a todas horas y si yo respondía, simplemente colgaría. Era obvio que ella quería a John. Y para rematar todo, Cynthia en su libro John del 2005 dijo: mirando hacia atrás, parecía como si Yoko hubiera estado dando vueltas alrededor de John durante meses esperando su momento. Literalmente ella juega Yandere Simulator y se completa todas las chingadas misiones, o sea, no mames. Pero ¿se acuerdan que les dije que Jane y Paul se comprometieron a finales del 67? Pues bueno,
¿Quién creen que empezó a enviarle a John más cartas en ese tiempo? ¿Y quién creen que lo empezó a notar? Ok, si se perdieron se los voy a resumir. Jane y Paul se comprometen. John empieza a contestar las cartas de Yoko. Las cartas de Yoko se vuelven más. O sea, le empieza a enviar más cartas. Y a finales del 67 es cuando pues Cynthia ya las empieza a notar. Ok, esto es una advertencia. Desde aquí va a ser parte teoría mía y parte cosas que ya están confirmadas. ¿Entendido? ¿Capisci? ¿Capisci? Ok, sigamos. ¿Se acuerdan que John pidió una habitación separada a las 2 semanas de llegar a la India? Ok, quiero que relacionen eso con el hecho de que Jane y Paul se habían comprometido, de que Yoko en ese entonces ya le enviaba muchas cartas, de que Cynthia sabía de estas cartas y del reciente fallecimiento de Brian. Todo en la cabeza de John era una mierda. Siento que necesitaba una respuesta del Maharishi, pero ya. O sea, él necesitaba desesperadamente una respuesta. Yo siento que lo que pasó fue que John, al estar tan conectado con lo espiritual, sintió que la respuesta era estar con Paul. Yo siento que vio como que, Dios mío, o sea, Dios me está dando las señales. La homosexualidad ya es legal. Brian acaba de fallecer. Ya no siento lo mismo por Cynthia. Las cartas de Yoko. Yo siento que en su mente todo se hizo bolas y llegó a la conclusión de que su destino y su camino espiritual era estar con Paul. Y quiero primero remarcar un punto. Yo no me creo esa de que John le confesó sus sentimientos a Paul, porque es John Lennon, Dios mío. Desde hace un chingo se ve cómo lo mira, cómo literalmente quiere hasta llamar su atención, hasta en la más mínima cosa. O sea, John Lennon fue la persona más impulsiva del siglo XX. Dudo mucho que se haya esperado tanto tiempo para decirle sus sentimientos o simplemente dar un paso hacia Paul. Lo que personalmente siento que pasó, remarcando las cosas que dije anteriormente, es que John vio su oportunidad, habló con Paul en privado, obviamente. Personalmente siento que fue en su habitación, en la de él, individual. Y allí no sé qué le dijo, pero muy probablemente fue algo relacionado a todo esto. Sobre la espiritualidad, sobre Cynthia, sobre Yoko, sobre Brian, sobre la legalización de la homosexualidad. Todo eso siento que lo compartió John con Paul. Y más que un rechazo, siento que Paul fue más prevenido. Porque Dios mío, si hubiera sido un rechazo, si a Paul no le hubiera importado el amor que John sentía hacia él, no se hubiera sentido tan mal por Yoko, no se hubiera sentido tan mal de la ausencia de John en el estudio, de su desinterés. Dios mío, a Paul obviamente le caló. Pero hay que entender también cómo era Paul McCartney. Era una persona que vivía y comía de la crítica de los demás. Dios mío, aunque su padre fue una mierda con él aún así quería hacerlo sentir orgulloso. A él le gustaba ser ese niñito perfecto. A él le gustaba esa imagen y la cuidaba, Dios mío, un chingo. John quería algo público, algo que se gritara a voces, algo dramático. Quería eso con Paul, quería compartir con él algo musical, artístico, que poder gritar que lo amaba, él lo anhelaba. Dios mío, sí, lo demostró estando con Yoko después. ¿Cómo era con ella? Imagínense cómo hubiera sido si hubiera estado con Paul. Según Maggie McGriven, una de sus amantes con las que duró mucho tiempo, dijo que algo que realmente anhelaba Paul era una familia. Paul anhelaba tener lo que tuvo cuando era niño, extrañaba a su madre. Dios mío, yo siento que pensaba con nostalgia todo esto de su familia, porque Maggie McGriven realmente recalcó que él extrañaba eso. Y Dios mío, ¿cómo no lo va a extrañar si después de que falleció su madre, su padre se empezó a comportar de una manera horrible con Mike y con Paul? Porque Dios mío, los golpeaba por todo. Es algo más personal, pero yo siento que Paul quería demostrar que podía ser diferente a su padre, que él no iba a ser
un mal padre. Y realmente eso ya se veía venir con Julian. Dios mío, ese niño fue más cuidado por Paul que por el mismo John. Pero bueno, yo siento que lo que pasó fue eso. John le ofreció a Paul tener algo público, algo real entre los dos, algo oficial. Pero Paul obviamente declinó. Y yo siento que más que nada se lo preguntó por todo lo que vivieron en el 67. Como dije anteriormente, se volvieron muy unidos. Y la verdad no creo que haya pensado que Paul iba a rechazarlo, porque siento que también se hubiera esperado tantito y se lo hubiera dicho en Londres. La verdad no sé, esto ya es más personal. Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. Siento que después de esto la atmósfera se empezó a tornar raro entre estos dos. De hecho hay una cita que dice que hasta se despidieron bien cuando se fue Paul. Personalmente yo siento que Paul se fue por eso. Siento que se fue por eso porque hasta después de que Paul se fue, John se empezó a encerrar en su cabaña. O sea, no salía. Todo esto siento que pasó más o menos a mediados de marzo. ¿Por qué creo esto? Porque el 12 o 15 de marzo Paul se va. Y aunque hay citas que digan que se despidieron bien y pues estaban bien, siento que ya cuando se estaban despidiendo, ya cuando era incómodo realmente. Es como cuando un amigo tuyo se te confiesa y es de que no, y dice, no, pues ahora qué, es incómodo convivir con esa persona, ¿verdad? Después de la salida de Paul a mediados de marzo, es ahí cuando John empieza a encerrarse mucho más. Cynthia lo describe en su libro John del 2005 como un cambio repentino. En el libro de Cynthia John del 2005, Cynthia relata que John pasaba cada vez más tiempo solo en su cabaña, escribiendo, meditando o simplemente mirando al espacio, que ella casi ni siquiera le hablaba. En el mismo libro incluso Cynthia dice, estaba rodeada de gente y aún así nunca me había sentido tan sola. Y aunque no hay una fecha exacta documentada como el 4 de marzo de 1968 para decir que John escribirle a Yoko, pero sí se puede determinar el momento aproximado por el orden de los hechos. Por ejemplo, John y Cynthia llegaron al Rishikesh el 16 de febrero de 1968. Paul llegó el 20 de febrero. Durante las primeras semanas, John intentó concentrarse en la meditación. Estaba entusiasmado al principio, pero fue después cuando se sintió frustrado porque no lograba el estado que prometía el Maharishi. Según Cynthia Lennon, Yoko ya le había estado escribiendo a John antes del viaje, incluso enviándole cartas y grabaciones en Kentwood. John llevó consigo una carta que Yoko le había mandado justo antes de partir. En Rishikesh, John comenzó a escribirle cartas a Yoko alrededor de marzo de 1968. En esas cartas, John le decía qué estaba pasando en ella y que se sentía aislado de todos. Después de esto, ya nada volvió a ser igual entre estos dos. Y Dios mío, se sabe y se nota. Si ven la relación de John con Yoko, yo siento que fuera su relación soñada con Paul. Dios mío, se cambió su nombre a Ono, o sea, literalmente se llamaba John Winston Ono Lennon. Y ustedes me dirán loca, pero sé qué tiene que ver. John firmaba a veces como John McCartney e incluso cuando daba un autógrafo juntaba su nombre con el de Paul para que se vieran juntos. John incluso se quiso casar con Yoko en París. A Sean lo quiso llamar París. Y se los vuelvo a decir y se los vuelvo a preguntar. Ustedes viendo su relación con Yoko tan dependiente, tan empalagosa, tan cabrona, ¿ustedes cómo creen que hubiera sido con Paul? Dios mío, yo siento que hubiera sido el doble. Y si no te lo imaginas y dices, no, es que estos güeyes eran tóxicos, bebé, imagínatelo al doble, al triple, hasta el cuádruple. John Lennon con Paul se hubiera vuelto loco. Si tuvo ese tipo de relación con una mujer que no conocía desde hace tanto tiempo como Paul, imagínate cómo se hubiera puesto con él. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Coméntenlo aquí abajito. También me interesa leer otras cosas. Capaz si dicen, no, loquita, tú estás loca, tú estás mal. Pero bueno, también me interesa saber ustedes qué piensan. O sea, aquí coméntenme qué piensan. Si yo estoy mal, no sé, pongan, no sé, watch this cray for 2-3 trucos, algo así. Pero bueno, este es todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero que se suscriban y le den like si quieren ver más cosas del McLennan. Incluso pueden ponerme aquí abajo qué quieren ver, de qué quieren que hable. Pero bueno, bye bye.
Verga, hijo de la chingada, no hace nada. Ahorita yo le enseño que yo no estoy trabada. Prefiero estar plana, prefiero estar destetada a meterme chochos para poder estar mamada.